días, mi nombre es Edwin Daniel Hernández Rivera y soy de la carrera de Derecho de la Universidad IUM. El tema central de hoy es las fuentes del derecho internacional público y entre otras cosas, sus ramas, sus características que contiene, entre muchas otras cosas más. Empecemos diciendo que las fuentes del derecho internacional público son principalmente tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales. Estas fuentes contribuyen a la formación y el desarrollo de normas que rigen relaciones entre los estados, entre los países. Además, los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las obras jurídicas reconocidas también pueden considerarse fuentes del derecho internacional. Estos elementos colectivamente contribuyen a la estructura normativa que guía las interacciones entre los actores internacionales. Además, ya mencionadas, es relevante destacar que la jurisprudencia de los tribunales internacionales, las resoluciones de conferencias internacionales, los acuerdos y organizaciones internacionales y la opinión juris como elementos complementarios en la creación y evolución del derecho internacional público. Estas fuentes reflejan la complejidad y adaptabilidad del campo jurídico. Uno de los temas que más ha recibido la atención de los juristas es la teoría de las fuentes del derecho. Sin pretender abundar en este tópico y para afectar el presente trabajo, el presente video, definiremos a las fuentes del derecho como los procedimientos o medios a través de los cuales se crean o modifican o extinguen normas jurídicas. Al fin de ubicar las fuentes del derecho internacional energético, partiremos del análisis de las fuentes del derecho internacional público, toda vez que por más discutible que sea la autonomía del primero, necesariamente tendría que encuadrarse dentro del segundo, con una importante salvedad, que a su vez reafirma la particularidad del derecho internacional energético, que es la participación de las empresas multinacionales, entes que no son considerados como sujetos Otras fuentes incluyen el consentimiento de los estados, la práctica legislativa y la administrativa interna de los estados en asuntos internacionales, así como los actos de organismos no estatales reconocidos, como ciertas organizaciones no gubernamentales que pueden tener influencia en la configuración del derecho internacional público, que es el tema central. Estas diversas fuentes reflejan la naturaleza dinámica y en constante evolución de este ámbito legal. Derecho internacional público. El derecho internacional público es un conjunto de normas que rigen las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales. Incluye tratados, costumbres internacionales, principios fundamentales. Regula aspectos como la diplomacia, los derechos humanos, el uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias entre países y muchas naciones. También se consideran como fuentes del derecho internacional público los acuerdos y prácticas establecidos en el ámbito regional, como los tratados y costumbres específicos
de una región geográfica. Además, la opinión consulta de la Corte Internacional de Justicia y otros organismos consultivos. Puede proporcionar orientación en la interpretación de cuestiones legales internacionales. La interacción de estas diversas fuentes contribuyen a la construcción y adaptación continua del derecho internacional público. La evolución del derecho internacional público también ha incorporado el papel de la jurisprudencia nacional de los estados, especialmente cuando se trata de interpretar tratados internacionales o aplicar normas internacionales en el ámbito interno. La responsabilidad internacional o aplicar normas internacionales en el ambiente de los estados y la práctica de tribunales nacionales en este contexto pueden influir en la formulación y desarrollo del derecho a nivel global. Esta integración subraya la complejidad y la interconexión de las fuentes del derecho internacional público, así como distintas cuestiones de esta rama o de este derecho. ¿Qué es el derecho internacional público? En términos prácticos, el derecho internacional público busca promover la cooperación y regular el comportamiento de los estados en la comunidad internacional. Los organismos como las Naciones Unidas desempeñan un papel crucial en la promoción de la paz, seguridad y desarrollo global, actuando como mediadores en conflicto y facilitando la colaboración entre naciones y países. La jurisprudencia de tribunales regionales como la Corte Europea de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos también desempeña un papel crucial en el desarrollo y aplicación del derecho internacional público. Estas instancias ofrecen interpretación específica y contribuyen a la coherencia normativa en sus respectivas regiones, influyendo en la jurisprudencia a nivel global. La interacción entre sistemas regionales y el sistema internacional refuerza la diversidad y unidad del derecho internacional público. Las ramas del derecho internacional público se pueden clasificar de varias maneras, y aunque no hay una lista fija universal aceptada, aquí yo saqué algunas que son unas 8, unas 7, algunas ramas de este derecho. De este derecho que podremos sacar más ramas. La primera es derecho de los tratados. Trata sobre la creación, interpretación y aplicación de los tratados entre estados y otras entidades internacionales. El segundo derecho es derecho diplomático y consular. Derecho diplomático y consular. Regula las relaciones diplomáticas y consulares entre los estados. Aspectos. El derecho internacional público también aborda cuestiones como la inmunidad de los estados, la responsabilidad internacional, la protección del medio ambiente a nivel global, la ley del mar y el espacio ultraterrestre. Es un campo dinámico que evoluciona con los cambios en la geopolítica y las demandas de la sociedad internacional.
La número 3, derecho del mar. Se ocupa de los asuntos relacionados con los océanos y los mares, incluyendo de la delimitación de fronteras marítimas y la regulación de las actividades marítimas. Número 4. Derecho internacional humanitario. Establece normas para proteger a las personas afectadas en conflictos armados, limitar los medios y métodos de guerra. Es decir, si alguien queda afectado sobre alguna guerra, algo así parecido. Derecho de los derechos humanos. Busca proteger y promover los derechos humanos a nivel internacional y global. Características del derecho internacional público. Número 1. Voluntariedad. La participación de los estados y otros sujetos internacionales en acuerdos y tratados se basa en la voluntad y consentimiento. 2. Igualdad soberana. Todos los estados, independiente de su tamaño o poder, son considerados iguales en el ámbito internacional. 3. Normas consecuentadoras y tratados del derecho internacional público se deriva tanto de prácticas consuetudinarias como de acuerdos formales entre estados conocidos como tratados. 4. Organismos internacionales. Entidades como las Naciones Unidas desempeñan un papel importante en la promoción y aplicación del derecho internacional público. 5. Solución pacífica de controversias. Se fomenta la resolución de disputas entre estados de manera pacífica, ya sea a través de negociaciones, mediación o tribunales internacionales. El número 6 es Derecho Internacional Económico. Regula las relaciones económicas entre estados y otras entidades internacionales, incluyendo el comercio internacional y las inversiones. El 7. Derecho Internacional Ambiental. Aborda cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente a nivel global. El número 8. Derecho a la organización internacional. Examina la creación y relaciones de las organizaciones institucionales. Estas son algunas, o al menos las que yo puse y investigué en las ramas principales. Pero pues que tengamos en cuenta que el derecho internacional público es interconectado y muchas veces estas ramas se superponen. You